traumatismo raquimedular. Habíamos hablado de trauma de tórax, pero vamos a empezar con la tarea, ¿ya? Aquí está. Tarea. Acá está. Listo. La pregunta número 1 dice, dibuje la anatomía del músculo, de la musculatura musculoesquelética del tórax, donde se puede observar de correcta forma las estructuras. Yo me refería, cuando yo les comentaba sobre cuando yo le comentaba sobre las estructuras, yo pedía que ustedes pudieran dibujar los músculos que encontramos en el tórax. Por ejemplo, pectorales, encontramos escalenos, encontramos el esternocleidomastoideo que tiene inserción en el tórax, encontramos también los serratos, encontramos intercostales. Yo quería que entendieran estas estructuras con el fin de cuando hablemos de traumatismo de tórax, ustedes sepan qué musculatura se puede ver alterada. Y hay una musculatura que quiero que siempre entiendan, que se la deben saber de memoria, que es la musculatura accesoria y la musculatura de respiración. Nosotros tenemos una musculatura, que la musculatura accesoria es la que ocupamos cuando nuestro cuerpo no puede respirar de correcta forma. Por ejemplo, los pacientes que tienen ahora coronavirus empiezan a presentar una fatiga en su musculatura respiratoria porque su pulmón le cuesta respirar, le cuesta ingresar aire, entonces necesita ayuda. Normalmente, nosotros respiramos con el diafragma, con los intercostales y con el abdomen. Repito, normalmente nosotros respiramos con el diafragma, intercostales y abdomen. Ya, esa es la musculatura normal que nosotros tenemos. Pero, cuando nosotros estamos enfrentados a una situación de estrés respiratorio, por ejemplo, el coronavirus, una neumonía, una fatiga muscular, una lesión torácica que se pierda, se daña el tórax, vamos a ocupar los siguientes músculos: los escalenos, el esternocleidomastoideo y el trapezoide. Estos tres músculos se ocupan cuando nosotros tenemos una respiración deficiente. Repito, escalenos, esternocleidomastoideo y el trapezoide. ¿Ya? Esos tres músculos se ocupan cuando nosotros no respiramos bien. La pregunta número 2 dice, menciona la importancia de los alveolos en el proceso respiratorio. Bueno, el alveolo viene a ser, a ver si puedo buscar ahora en internet, alveolos. El alveolos viene a ser un saquito en el cual se produce el intercambio gaseoso. Si ustedes ven en su pantalla, vemos una estructura como un saco, ¿cierto? Lo estoy escuchando, así que pueden decir que sí o no. Vemos un saco en el cual este alveolo es al final del pulmón, en la unidad más básica, la más pequeña, como veréis acá. Y en el alveolo se hace el intercambio gaseoso entre O2, es decir, el oxígeno ambiental, y el CO2 que viene del gas sistémico, desde nuestro cuerpo. Repito, gracias al alveolo nosotros podemos obtener el oxígeno ambiental y podemos eliminar el CO2 producido por el metabolismo de nuestro cuerpo. Ese es el alveolo. ¿Qué está pasando hoy en día con los pacientes que tienen una neumonía? En la neumonía, el alveolo se colapsa de mucosidad. En ese hoyito que ustedes ven en el alveolo en la imagen, se llena de mucosa y como hay líquido, no puede haber aire, de tener una bebida. Entonces, no se hace intercambio gaseoso y el paciente empieza a desaturar. Y si el paciente tiene una baja saturación,
lo más normal, que entremos en un proceso donde el paciente aumente su frecuencia respiratoria para poder tener más aire, o también empieza la sangre a ponerse un poquito más ácida, y a su vez también, el paciente empieza a desaturar, como dije anteriormente. ¿Ya? Entonces la respuesta cuando dice, menciona la importancia del alveolo en el proceso respiratorio, es ese, el intercambio gaseoso entre CO2 del cuerpo y el oxígeno ambiental. Con un mapa conceptual demuestra las características del neumotórax a tensión, el neumotórax abierto y hemotórax. Bueno, aquí lo que necesitaba, que ustedes me pudieran ver cuál es el que se llena con oxígeno y cuál es el que se llena con aire, con sangre. El hemotórax es cuando hay una lesión en la pared torácica y se daña la pleura y empieza a entrar sangre al pulmón y eso colapsando. ¿Ya? Esas tres diferencias. Por tiempo no me voy a detener en esta. Mencionen las estructuras que se encuentran en el abdomen. Bueno, esta pregunta todos me la hacían. Aquí tengo una... que se abra rápido. También Enter. Ya. En la imagen, en su pantalla, les voy a mostrar qué estructuras deberían haber encontrado, por lo menos, en el tórax. Cuando hablamos de tórax, hablamos todo lo que se encuentra debajo de lo que conocemos como diafragma y sobre la pelvis. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la zona abdominal parte del hígado, porque el hígado lo cubre las costillas. Vamos a encontrar el estómago, vamos a encontrar lo que es el colon, o el intestino grueso, también el intestino delgado. Vamos a encontrar los riñones en su porción posterior, como aparecen allí. Y vamos a encontrar el vaso también. Esas estructuras en las que yo esperaba y espero que hayan, porque estoy viendo la esta. que hayan encontrado en la tarea. ¿Ya? Los voy a silenciar un poco porque parece que se escuchan muy fuerte. Espérenme. Ya. Entonces, dice, mencione las estructuras que se encuentran en el abdomen, ya hablamos, explique el ABC del paciente en el manejo raquimedular, perdón, explique el ABC del manejo del paciente con lesión raquimedular. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, un paciente con lesión raquimedular debería tener una lesión, por ejemplo, la vía aérea en el cual nosotros mantengamos un control cervical muy estricto y con un movimiento en bloque. Porque si yo tengo un movimiento disociado, un movimiento donde yo solamente mueva el cuello, por ejemplo, yo puedo seguir dañando lo que es la médula espinal. ¿Ya? La ventilación, siempre manteniendo la ventilación, si fue necesario, con un ambú o con una cánula orofaringe. La circulación también, recordando que si el paciente pueda tener una lesión con hemorragia. ¿Ya? Eso era como lo que yo apuntaba, que era súper simple, nada complicado. Y dice, explique lo siguiente: esguince, fractura, luxación y subluxación. Vamos con lo que es esguince. El esguince, chicos, miren, si tienen duda, pueden escribir en el chat del curso, que voy a aparecerles ahí. Entonces acá pueden escribir, hola. Ya, si tienen duda, la pueden escribir allí. O pueden levantar la manito y yo les respondo a toda duda. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es el esguince? El esguince no es nada más que cuando tenemos nosotros estructuras que unen hueso con hueso, y eso se llama los ligamentos. Y el esguince es cuando estas estructuras, que son ligamentos, se extienden más de lo debido y empiezan a romperse según un grado. Cada cierto grado se llama esguince.
15 grado 1, de 0 a 25, donde hay una lesión parcial, va a provocarse una inflamación, un dolor local, etc. Después viene el 15 grado 2, donde del 25 al 60%, si no me equivoco, es la última nomenclatura, donde ya hay un hematoma, hay un color violeta, hay un dolor más focal, más intenso, y el aumento del tamaño es impresionante. Y ya grado 3, sobre 60-90, la última nomenclatura que leí, y hablaba de que ya casi total del rompimiento de las fibras del ligamento. Ya, y después viene hay un rompimiento total se me olvidó, del ligamento. ¿Ya? ¿Qué es una fractura? Una fractura es cuando nosotros tenemos el tejido óseo y se pierde la continuidad o la estructura indemne, es decir, lo normal. Cuando una fisura, ustedes han caminado por la calle, ¿cierto? Y en la calle ustedes pueden ver de que se encuentran algunas fracturas en el piso. Bueno, pensemos que la vereda es el hueso, y cuando usted camina esa línea que ve, será una fractura. Y la fractura también tiene múltiples clasificaciones. ¿Ya? Puede haber entallo verde, puede haber fractura interna, fractura expuesta, fractura en cizalla, fractura con esquirla, con menusa, etc. ¿Ya? Una complicación de la fractura, dependiendo del hueso, puede provocar un edema muy fuerte, dependiendo del del hueso puede haber una hemorragia. Recordemos que el hueso más largo de nuestro cuerpo es el fémur, y si se fractura el fémur puede dañarse también una estructura aledaña que puede ser una arteria y provocar una hemorragia. Luxaciones. Aquí estoy apoyado de una imagen y se las voy a mostrar. ¿Qué es una luxación? ¿Dónde la tengo? La tengo en una versión privada. Vamos con una luxación de codo. Una luxación de codo es lo que tienen usted ahora y les presento en la pantalla. Si se fijan en la pantalla, tenemos una estructura en la cual se movió, se alteró su estructura, su posición normal. Si se fijan, no tengo el iPad, no tengo puntero. Tenemos por superior la estructura del húmero, y abajo tenemos cúbito y radio. Del hueso de arriba se separó del cúbito, ¿ya? Y por lateral tengo el hueso del radio que se luxó del hueso del cúbito. El del cúbito es el que parece como cuchara, ¿ya? Otra, ¿qué es subluxación? Si yo dije anteriormente que la luxación es cuando se sale completamente un hueso de su articulación, una subluxación es cuando se desplaza de forma parcial. Por ejemplo, allí el hueso se desplazó de forma total, ¿no? Solamente se desplazó de forma parcial, ¿ya? Esa es una subluxación. Ahí nosotros podemos ver una subluxación, como dice allí, de la falange proximal del primer dedo de la mano derecha. Listo. Eso es lo que necesitaba. Ya había dejado la tarea número 2. Hoy estoy corriendo por el tiempo. La tarea número 1, donde preguntamos de trauma cefalocraniano, dice, ¿deberíamos pensar en el signo del mapache? No, porque el niño tuvo una fractura en el hueso parietal. Sabiendo la definición de signo del mapache, el niño no tenía que haber presentado una fractura, un signo del mapache, porque su fractura fue arriba, ¿ya? No fue en la base anterior del cráneo, ¿ya? ¿Cuál es el pronóstico del niño? Favorable, incluso el caso clínico lo dice. Dice que es favorable porque el niño está vigil, no tiene al TAC no presentó una hemorragia intensa, solamente una lesión intercranial, en el cual
a la hora se empezó a solucionar bien. Así que la respuesta era favorable según su sintomatología clínica, según su historia clínica. Luego dice, a su juicio, ¿por qué es necesario hacer un rayo X de cráneo en 3 posiciones? Por lo siguiente. Una radiografía nos entrega una imagen en 2D. Yo no veo mucho. Entonces, cuando yo tengo, y mi cabeza, perdón, es una estructura en 3 dimensiones, en la circunferencia, con volumen, cuando yo pido 3 imágenes, puedo ver todas las caras, todas las formas del cráneo. Entonces, ¿por qué es necesario tener una radiografía en 3 posiciones del cráneo? Para ver si existe otra lesión en otra zona del cráneo. En respiratorio se toman siempre mínimo 2 radiografías, lo común, la que dice la norma. Yo tomo una radiografía de anterior del tórax y también por lateral, porque si me quedo solamente con lo que me entrega una imagen, puede ser errónea mi respuesta. ¿Qué relación tiene el TEC movimiento ocular? Recordemos que todo TEC o daño que tenga el paciente a nivel craneal puede tener un deterioro funcional y estructural. Y si hablamos estructural, una hemorragia podría provocar un daño en la musculatura que controla el movimiento ocular y el nervio óptico. Entonces, dependiendo lo que tenga el paciente, una midriasis, una anisocoria, yo podría pensar en un TEC o podría pensar en una intoxicación por droga o alcoholismo. ¿Ya? Bueno, esa era la respuesta que yo necesitaba acá. Hasta ahora. Los voy a dejar de silenciar para que me puedan preguntar algo. Espérenme. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Hola. ¿Cuál era lo que se usaban en la respiración no normal, en la respiración paradójica, en respiración con fatiga? Se ocupaba los escalenos, se lo voy a escribir acá. El esternocleidomastoideo, me carga ese músculo porque toda la gente que entra a la U lo empieza a decir, ¡ay, el esternocleidomastoideo! Me carga la gente. O sea, y el trapezoide. Trapezoide. No, pues trapecio, perdón. Trapecio. Ya. No voy a dejar de silenciar. Ya. ¿Dudas? Ahora lo escucho. ¿No? No, profe. Ya, sigamos. Vamos con lo que quedamos, la última clase de este ramo. Ya habíamos quedado lo que era tórax inestable, habíamos visto esto, y quería ver el manejo de un paciente con problema de tórax. Los voy a silenciar ya de nuevo porque se escucha malito. Ya. Listo. En este paciente, en el cual tuvo una herida penetrante, yo podría pensar lo siguiente: fractura de costilla, una lesión en su pulmón directamente, podría quizá el paciente simplemente con mirarlo pensar que tiene una hemorragia interna que provoca un hemotórax o un neumotórax. Y todo eso lo tengo que hacer yo con un examen complementario. Entonces yo tengo una ABCD. ¿Qué podría hacer en el A? Mantener la vía aérea permeable, ¿cierto? Vía aérea. Aquí, ¿cómo mantener la vía aérea? Intubando al paciente y conectándolo a un respirador.
Dice la B, la ventilación. Ahí estamos, con la B. La C, control de la circulación. Si yo encuentro un paciente que tiene un cuchillo atravesado ¿sí? En su tórax, yo no juego como si fuera un... como si fuera un... ¡Ay! Siempre me estoy quedando. Si fuera una palanca de cambio de un auto. No, no voy a jugar así con él. ¿Qué hago yo? Como aparece la imagen de abajo, lo sostengo y lo mantengo. Si yo extraigo este cuchillo de su posición, este paciente podría, al extraer su cuchillo, provocarse una hemorragia. Porque cuando yo entro con el cuchillo, no es probable que el cuchillo cortó una arteria, pero como está en esa posición, no deja que salga sangre. Para yo sacarlo, empieza la hemorragia. Entonces, cuando yo encuentro un cuchillo en cualquier lugar, no sea Rambo, no comete el error, déjelo allí. ¿Estamos? Vemos el paciente en el déficit neurológico y vemos la estructura. Trauma abdominal. ¿Qué vemos acá? Acá se ven, voy a marcar con lápiz de color verde, costillas, pulmón, y también vemos acá abajo, voy a marcar el estómago, parte del hígado, acá abajo el intestino grueso. Ya. Imagínense, una lesión en esta zona es gravísima, porque si yo tengo el intestino expuesto, cualquier herida penetrante puede provocar una sepsis. ¿Y qué es una sepsis? Una sepsis es una infección sanguínea, una septicemia, una infección. Trauma abdominal, frecuentemente mortal, ¿por qué? Porque pasa inadvertido, porque presenta un examen abdominal normal al ser rodado por primera vez en urgencia. Cualquier paciente con lesión por desaceleración o herida penetrante en trauma es víctima potencial de una herida visceral abdominal. Y aquí es donde yo les pedí que ustedes pudieran reconocer qué estructura está en el abdomen. Nuestro abdomen está cubierto por diferentes tipos de capas. Estas capas estas capas de músculo presionan todas las vísceras hacia adentro. Y si yo tengo las vísceras por presión hacia adentro, cuando yo hago una incisión, una herida, cualquier cosa en la pared abdominal, las vísceras van a salir hacia afuera como en forma de explosión. Como aparece, tengo una imagen acá, como aparece acá. Se produce una evisceración, es decir, las vísceras que estaban por presión dentro de mi abdomen salen al exterior. ¿Estamos claros? Chiquillos, si se corta el tiempo, tranquilo, yo voy a volver a hacer la llamada. Total, tengo hasta las 9, 10, 20 para estar con ustedes. ¿Ya? Y por lo menos estoy grabando el audio. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, evalúo el escenario. Veo qué pasó, hago el examen físico y empiezo a sospechar. ¿Cuál otra complicación de un trauma cerrado? En el cual un paciente que tuvo un golpe en su abdomen sin daño, en su pared, sin herida, solamente un golpe, por ejemplo, mi abdomen contra la pared del volante de un auto, puede provocar que mis vasos sanguíneos que yo tengo en mi abdomen se hayan roto y se empieza a producir una hemorragia interna. ¿Cómo yo sospecho de una hemorragia interna? Primero, veo esta imagen, la del paciente con el cinturón marcadísimo. Perdón, vamos a con el lápiz. Cinturón marcado. ¿Qué pienso yo también?
de un paciente con un abdomen voluptuoso, es decir, como globo. Toco el abdomen de mi paciente y siento que su abdomen es más duro de lo normal. Al ver esta imagen del paciente politraumatizado en un auto, que viene de un auto, un intercambio de energía altísimo, y al presionar su abdomen está rígido, está globuloso, yo pienso de una hemorragia interna en la zona abdominal. Lo primero que pienso, no dejo pasar tiempo y solamente pienso en eso. ¿Estamos claros? Luego, y aquí se pregunta, ¿cuáles son los signos que nos podrían sospechar del traumatismo? Voy hablando. Lo que estoy diciendo hasta ahora. Un abdomen globuloso, es decir, un abdomen distendido, un abdomen en globo, ¿ya? También podría presentar el paciente una hipotensión arterial. Yo le tomo la presión arterial a mi paciente y este paciente está presentando una baja presión. También se podría presentar, escuchen bien, una alza, lo voy a dibujar acá para que vean, una alta frecuencia cardíaca, pero baja fuerza contráctil. ¿A qué se refiere? El paciente empieza a elevar su frecuencia cardíaca, su corazón empieza a latir más fuerte porque necesita darle demanda de sangre a todo el cuerpo, pero como tiene menos sangre, expulsa todo lo que quiere, pero se le va cortando el agua, se le va cortando la sangre. Entonces, expulsa todo lo que él quiere de sangre, pero cada vez es menos fuerte, es menos efectivo. Se eleva su frecuencia cardíaca, pero su pulso, cuando yo lo toco, lo palpo, es muy, 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 muy débil. ¿Estamos? Espérame, quiero... Ya, me siguen escuchando, ¿cierto? Chatear. Dicen aquí, ¿cuánta sangre es posible agregar la cavidad abdominal? Depende del paciente, mínimo 3 litros. Ya en la clase, al parecer, se dice cuánto es, no recuerdo muy bien, pero mínimo 3 litros. ¿Ya? Voy a compartir mi cara para que me vean. ¿Me ven, cierto? Ya, compartir pantalla, sigamos. Me quedan 8 minutos y se me va a cortar la transmisión. Sigámosle. Está bueno esto. Sigamos, ¿cierto? Trauma cerrado. Entonces, ya vimos que nosotros podemos tener un trauma cerrado, por ejemplo, una hemorragia, y también podemos tener un trauma por una herida penetrante, como aparece acá, con un balazo, con una bala. También podemos tener otros tipos de trauma cerrado, por ejemplo, cuando colisionan las paredes, no sé si me ven la cara en el video, pero no importa. Cuando colisiona, voy en el auto, mi cuerpo colisiona con el volante del auto, se pueden producir diferentes tipos de daños internos. Por ejemplo, en el hígado, ¿se acuerdan cuando hicieron la tarea del hígado? La tarea del hígado, la tarea de dibujar la estructura del corazón, del abdomen, es porque el hígado está cubierto con costillas. Entonces, ahí un golpe interno, externo, hacia adentro, el hígado empieza a golpearse contra las paredes del tórax. También otra lesión común es un daño en los riñones. Los riñones están por posterior y no tienen una estructura que los proteja. Entonces, cualquier golpe externo daña la estructura del riñón e incluso puede provocarse que el riñón se desprenda de su estructura normal. ¿Ya?
de su cáliz de la pelvis uretral. Fractura de pelvis. Dice así. La fractura de pelvis, hacemos la ABCD, examen físico, evaluando los cambios, mantener sospecha de lesiones vasculares, etc. En caso de visceración, cubra con gas estéril humedecida. No la vuelva a entrar, no la meta. No, yo voy a guardarte esto, lo que tienes afuera, te lo voy a meter en el estuche. No. Cúralo con un paño húmedo, que no sea consumado directa, porque recordemos que es muy infeccioso lo que está pasando con este paciente. ¿Ya? Ven, ¿cierto? Que vuelva. Ya. En caso de, entonces, evitamos reducirla. En caso de objeto penetrante, como dijimos anterior, no lo saque, evite moverlo, solamente fíjelo. Solamente en forma ocasional tenemos eso. Ahora traumatismo de extremidades, fractura. Luxaciones, ya vimos lo que era, 15 también. Síntomas, dolor intenso, hinchazón, hematoma, fractura también. Las fracturas nunca se reducen en la calle. Jamás. Los llego a ver que están haciendo eso, los voy a castigar. ¿Ya? Los voy a pegar. No se puede hacer, jamás. Pueden matar a un paciente al reducirla, pueden provocar una hemorragia. ¿Ya? Solamente las fracturas pueden provocar un problema a la vida si este paciente tiene un daño en su arteria. Quizá en una fractura de una tibia peroné no tiene una lesión arterial, pero usted al querer acomodársela, le provoca ese daño y lo mata. Muy bien, se ganó 5 años, 3 años en la cárcel y que le quiten el título. Síntomas: dolor intenso, incapacidad de realizar movimiento, crepitación. ¿Qué es una crepitación? Una crepitación es cuando suena así. Eso es una crepitación. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero ver un paciente que tiene una fractura? ¿Qué he hecho yo? Quiero que me vean. Véanme a mí. Dejar de compartir.